critico eso, pero bajo ciertas circunstancias se da un ramo de lengua indígena en las escuelas, bueno, y eso, cuando la escuela supera un cierto umbral de población o de inscritos indígenas. Pero en general son fórmulas que están pensadas para el mundo indígena. La pregunta que me voy es: ¿qué pasa con nosotros, con los no indígenas? ¿Qué están aprendiendo mis hijos en el colegio respecto a las culturas indígenas? ¿Y qué no están aprendiendo? Y aquí hay un eje de discusión entre multiculturalidad y interculturalidad con el que voy terminando. Yo creo que nosotros podemos, desde lo políticamente correcto, generar un país donde nos respetemos formalmente, donde nos toleremos formalmente, lo que uno podría llamar tolerancia pasiva, pero donde no haya un compromiso como país con lo que somos y con la diversidad que tenemos. Por eso yo prefiero pensar en la interculturalidad. A mí me gustaría un país en que todos aprendemos de los demás y en que mis hijos también tienen la posibilidad de educarse con puentes hacia los mundos indígenas. Me acuerdo alguna vez Pedro Cayuqueo, en un debate que tuvimos, me decía: el problema que tienen ustedes, me decía, pensando en los no indígenas, es que yo como mapuche cruzo todos los días el puente desde mi cosmovisión y de mi forma de vivir como mapuche a tu forma de vivir. Pero te pregunto a ti, ¿cuántas veces cruzas tú el puente? Y yo me quedé pensando y dije, bueno, sí, puede ser que ninguna. Y creo que ahí hay una pregunta que es válida, y es cómo generamos un país donde la diversidad cultural no sea solo un problema de tolerancia y respeto con los pueblos indígenas, sino que un tema que asumimos como país. Y aquí sí que cierro, pensemos en Nueva Zelanda. Han escuchado hablar del haka haka, ¿no es cierto? Cómo se transforma un baile o una muestra cultural del pueblo maorí en un signo nacional. Pensemos en lo que pasó también en Sudáfrica, con el rugby. Y no quiero con esto simplificar la discusión, pero creo que estamos muy lejos de que algunas de las expresiones culturales de nuestros pueblos indígenas puedan transformarse en algo que lo tomamos y lo hacemos propio todos los chilenos y nos enorgullecemos de eso. Creo que ahí tenemos un largo camino que recorrer. Creo que hasta ahí llego. Muchas gracias. Antes de pasar a un breve espacio para las preguntas del público, poder darle una dimensión participativa a las ponencias tanto de José como de Sebastián, hagamos un breve resumen. Por un lado, José ha partido, no ha hecho un pequeño resumen en el fondo de lo que es la historia mapuche en el siglo XIX y XX. Pasamos derecho fundacional, el control por parte del Estado chileno de lo que era en esa época el de facto un territorio autónomo, ¿verdad? La imposición del colonialismo chileno, ¿verdad?, bajo la égide de la República, las consecuencias del colonialismo en el Wallmapu, ¿ya?, economía de subsistencia, integración social forzada, aculturación, los efectos del racismo, etc. Posteriormente José se ha referido brevemente a lo que fue un proceso más largo, en realidad casi 20 o 30 o más años de lucha por la tierra, y de cómo se hace la transición en los años 80 y 90 a una lucha política por autonomía y autodeterminación, que en general, según José, no implican ni secesión, por un lado, del Estado chileno, y eso es un aporte mío. En el 1826 hay un tratado, el Tratado de Tapigüe, que establece que el Wallmapu se integra al Estado chileno, pero con respeto a la autonomía. Hay una consistencia de más de 100 años por parte del pueblo mapuche en relación a una propuesta política. Finalmente, José se refiere a una propuesta concreta en el marco de la Comisión Asesora para la Descentralización, donde tenemos una serie de complicados esquemas, pero donde existe, ¿verdad?, una propuesta, por lo menos construida por un conjunto de chilenos con un solo integrante mapuche, que era José, ¿verdad?, sobre lo que podría ser una autonomía regional con participación del pueblo mapuche en el Wallmapu, región de la Araucanía. A continuación, Sebastián hace también un análisis muy interesante, ¿verdad?, sobre, por un lado, el contexto, ¿verdad?, y la contingencia que estamos viviendo actualmente, especialmente en relación a las tensiones que existen al interior del propio mundo indígena, ¿verdad?, que va más allá del pueblo mapuche. Las tensiones también interétnicas, ¿verdad?, o al interior del mundo mapuche, ¿verdad?, que reconocen una pluralidad de grupos distintos.
Y finalmente Sebastián nos acerca lo que, cuáles son las posibilidades que nos ofrece actualmente la estructura jurídica, social y cultural de Chile, ¿verdad? Analiza cuáles son esas posibilidades de una perspectiva que podríamos denominar criterio de realidad, el ámbito de lo posible dadas las circunstancias actuales. Bueno, les pido por favor, si van a hacer preguntas, especifiquen a quién se dirigen y que ojalá sean lo más sintéticas y claras posible, ¿no? Para que tanto Sebastián como José los puedan responder claramente. Empezamos. Sí, pues, sí. Buenas tardes, mi nombre es Marcos Moncada, soy un tesista de historia de esta universidad, mi tesis sobre la propiedad de tierra en Isla Pascua, y quisiera preguntar a señor Marimán lo siguiente. Primero, como antecedente, el gobierno militar, el gobierno general Pinochet, crea una provincia aymara, la provincia de Putre, y una provincia de Rapa Nui, en Isla Pascua, que se llama Isla Pascua, y desde ese momento sus gobernadores y las autoridades del gobierno central en esos territorios eran de la etnia correspondiente. La autonomía no es nada, eran tecnócratas, si usted quiere llamarlo, pero hubo una posibilidad que hasta el día de hoy se mantiene. Si fue posible en ese momento, ¿por qué no ahora, digamos? ¿Por qué no fue posible en la Araucanía? Quizás porque lo que explicó el señor proponente, que un 70 con 30% de representación étnica diversa lo hacía difícil. Desde el año 93 con la ley CONADI se pueden comprar tierras y pueden ser tierras ancestrales, tierras indígenas, por lo tanto podríamos generar un territorio mapuche, donde podríamos tener una territorialidad que dé paso a la autonomía, como actualmente está gestionando el pueblo Rapa Nui en La Pascua. Este mes tiene una convocatoria sobre eso incluso. Pero yo quiero presentar también mi pesimismo frente a todo el proceso histórico que hemos tenido, desde un tratado con 1826 con una potencia extranjera como el Imperio Español, donde por la subterfugio no pasaron por el Congreso no se respetaron los derechos a las tierras del pueblo huilliche que estaban expresamente en el artículo 6 del tratado. Y además hacer ver que el caso ideal quizás para todos estos territorios indígenas con aspiración a autonomía sea que la propiedad de la tierra sea solamente los miembros de la etnia. Eso existe en la de Pascua, existe desde siempre. O sea, nunca un continental ha podido comprar tierras en la de Pascua. Sin embargo, y aquí mi pesimismo y el dolor que siento y vergüenza que siento como chileno, es que hay una familia alemana que tiene un hotel, está en conflicto hace muchos años, y no quieren devolver el terreno, lo tienen usurpado, pese a que ninguna ley permite que un extranjero, menos todavía, ni siquiera un chileno pueda tener tierras en la Pascua. Entonces, la tierra, el dominio de tierra, ¿es garantía de algo en esas condiciones con estos ejemplos? Eso. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sebastián. Llegué un poco tarde a la primera charla, pero mi pregunta es bastante sencilla para ambos ponentes. Es respecto al Parlamento de Quilín y el reconocimiento por parte del Imperio Español, no sé si el mismo acuerdo o parlamento que se creó con los españoles, con el pueblo mapuche, respecto de cierta autonomía, que una potencia como España reconocía al pueblo mapuche, calificándolo como el reino de la Araucanía, estableciendo ciertos derechos propios de este pueblo. Y lo otro, respecto a la identidad chilena, por ejemplo, por parte de la educación, dirigida al segundo exponente principalmente, respecto a la educación chilena que no se reconoce, ¿o qué forma se puede modificar esto en el sentido de reconocer los símbolos patrios? Por ejemplo, la bandera chilena está la estrella mística, principalmente los símbolos. ¿Cómo se puede establecer alguna forma de participación de la sociedad civil en este proceso de mejorar la identidad de Chile? Eso.
Quiero hacer una pregunta a ambos, pero a partir del criterio de realidad, profesor Donoso. Usted dice que hay algunas razones por las cuales uno debería ser escéptico frente a transformaciones que se puedan dar respecto a mayores niveles de autonomía. Una de ellas responde a un criterio histórico, que es la gradualidad con la que se ha ido avanzando en las transformaciones desde el comienzo de la República hasta la fecha. Otra es la pobreza que hay en la región, el hecho de que los niveles de pobreza sean los más altos del país haría más complejo llevar a transformaciones como las que se proponen acá. Otro elemento son los problemas de convivencia que existen en la región. Entonces, mi pregunta es si es que todos estos elementos, en vez de ser impedimentos para procesos de transformación, no son causas que legitimarían dichos procesos. Y me gustaría hacer la pregunta a ambos. Primero que nada, Mari, Sheltumay por tener aquí presente. Yo soy de la Araucanía, vengo especialmente a Mapu, cerca de la comunidad indígena Pedro Cañuelet. Resulta que Maya, de vivir en sí la realidad, de que no sé si no alcancé a ver en la parte de historia, y que por parte también por lado de los colonos, que no solamente se le entregó todo, sino que los trajeron en barco, los dejaron en una casa y hicieron donde ellos tenían que construir las carreteras, los caminos. Ahí está, por un lado, desde ahí se empieza a concebir esa diferenciación entre el mapuche y el no mapuche, concebir los colegios entre descendientes de alemanes, principalmente porque llegaron holandeses, los cuales se asentaron especialmente en Gorbea y no pudieron por las condiciones climáticas, y porque era mucha lluvia, mucho barro, y porque eran constantemente mapuches que llegaban y realmente cerraban a las mujeres, especialmente. Mi tema y mi pregunta va a la identidad. En ese periodo del desarrollo y evolución, y puedo hablar con principalmente descendientes de los que llegaron en el año 1682, de que ocurrió una especie de identidad en el Gualmapu, porque el Gualmapu no solamente confiere lo que es la Araucanía, sino todo lo que forma la Pampa Argentina, el otro lado de la Argentina, donde es